Queridas hermanas y hermanos, estamos hoy en el quinto domingo del tiempo ordinario y las lecturas de la palabra de Dios que hoy se nos presentan son palabras en las que en la segunda lectura el apóstol Pablo nos invita a meditar y a meditar sobre el Evangelio, y él va a afirmar en 3 frases algo que es fundamental. Lo era entonces en los inicios del Evangelio, en los inicios de la Iglesia, y lo sigue siendo hoy como brújula y como guía para hacer aquello que el Señor espera de nosotros. Y él comienza dirigiéndose a estos corintios, a los que escribe 2 cartas, y en esta segunda, en el pasaje, va a decirles en primer lugar: les recuerdo el Evangelio, como quien dice, no se olviden del Evangelio. Les recuerdo el Evangelio porque es en el Evangelio en donde vamos a encontrar el ancla para saber dónde dirigirnos y dónde estar firmes y dónde estar asegurados. Les recuerdo el Evangelio que ustedes aceptaron, de manera que la invitación a aceptar el Evangelio es la que el apóstol va a insistir, pero también va a decirles: están firmes en este Evangelio. De manera que es un Evangelio a ser recordado, que fue aceptado por ustedes y en el cual ustedes están firmes. Y es esa firmeza la que también, en medio de los vaivenes que nuestra cultura, nuestra época y nuestras circunstancias nos van empujando, es en medio de todo ello en donde debemos anclar con fuerza nuestra vida en la fe y en el Evangelio del Señor. En la fe que es fe tal y como el Señor espera de nosotros, una fe firme, una fe que también nos conduzca a hacer aquellas obras que el Señor espera de quienes en Él creen, no porque nuestras obras nos vayan a salvar, como también nos dirá en otros momentos el mismo Pablo, sino porque nuestra fe solo expresada en esas obras adquirirá tintes de autenticidad para los demás. De otro modo, si no lo hacen así, habrán creído en vano, nos va a decir el apóstol. Y al decírnoslo así, está diciéndonos: vean que su fe tiene que ser sólida y fundada. No puede ser una fe puesta en cualquier palabra que alguien les diga. Tienen que creer en aquello que es lo que el Señor nos ha revelado. Ahí es donde está el centro de nuestra fe y de nuestra salvación. El Evangelio de hoy es un evangelio de seguimiento, es un evangelio de vocación, está en el texto de San Lucas en el capítulo 5 y es el relato en donde Jesús comienza ubicándose en las orillas del lago, en donde la gente se agolpaba en torno suyo, en donde Jesús era novedad, en donde a pesar de que de pronto ya lo conocían, hablaba con el mismo acento que ellos. Él había crecido a las orillas o muy cerca de las orillas del lago, y ahí cuando estaban también ellos oyendo la palabra de Dios, agolpados en torno a Jesús, Jesús va a ver 2 barcas, y 2 barcas que estaban junto a la orilla. Ahí habían desembarcado los pescadores, estaban lavando las redes. Era una circunstancia en medio de todo bastante ordinaria en aquellos lugares. Estos 2 pescadores eran quienes después serían apóstoles y pescadores, y nos dice San Lucas que Jesús subió a una de las barcas, a la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de tierra para enseñar a la multitud desde ella. Recordemos que en esos tiempos no habían micrófonos, no habían altaparlantes, era la voz la que podía ser escuchada, y desde la orilla cerca, pero abarcaba un radio de gente a la que Jesús dirigirse. Al final, después de que Jesús habló, le va a decir algo importante a Simón: lleva la barca mar adentro y echa tus redes para pescar. Es una orden, es no una insinuación, es un mandato que le da Jesús. Y Pedro va a decir: mire, hemos estado bregando, hemos estado
tratando de pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Pero aquí viene una palabra fundamental: confiado en tu palabra, echaré las redes. Es esta expresión de Pedro la que también nos invita a que nosotros vivamos de esa manera nuestro cristianismo, confiados en la palabra de Jesús, haciendo aquello a lo que el Señor nos invita. Y sabemos que las redes se llenaron casi a reventar. Tuvieron que llamar a los otros de la otra barca para juntarlo todo. Y cuando Simón Pedro, vio cómo había ocurrido esto, su reacción va a ser echarse a los pies de Jesús y decirle: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y creo que esa es también una invitación para que nosotros reconozcamos que delante del Señor somos limitados, pecadores, faltos muchas veces de virtudes, y que es en la misericordia de Dios y en el amor del Señor en donde podemos afianzar lo que es la misión que el Señor nos confía y lo que es la vida que cada uno de nosotros tiene, ponerla en manos del Señor para pedirle que con su ayuda podamos echar las redes, podamos llenarlas y lo hagamos sabiendo que en Él confiamos y no en nuestras propias fuerzas, que son escasas, limitadas y propias de pecadores. Y el pasaje concluye con la llamada formal de Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ellos, llevando las barcas a la orilla, dejándolo todo, lo siguieron. Es la invitación al seguimiento de Jesús, es la invitación que sigue cruzando los siglos y los lugares y que sigue llegándonos para que sigamos al Señor y para que lo sigamos ahora que estamos en estos tiempos de sinodalidad, no solo unos pocos. Este no es solo un pasaje vocacional dirigido a candidatos al sacerdocio o a ministros. Esto es para todos los bautizados, esto es para todos los creyentes, que estemos dispuestos a seguir a Jesús y que estemos dispuestos a seguir a Jesús dejando todo aquello que nos impide seguirlo con profundidad y con fidelidad. Este es el mensaje que nos deja este Evangelio, esta es la palabra que nos alienta y que nos anima en estos días difíciles que podemos vivir, en que muchos por la pandemia o por circunstancias económicas o por problemas familiares pueden encontrarse en situaciones de desánimo. Confiemos en el Señor y en su palabra que nos invita a que lo sigamos y a que dejemos todo aquello atrás que nos impide seguirlo y que ese seguimiento lo llevemos con alegría y con esperanza en nuestra vida.